mundo tendréis aflicción. Mas confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. ¿Sí? Y si Él venció, nosotros también venceremos. Porque Él es nuestro capitán, Él es nuestro guardador, Él es nuestro salvador, es nuestro guía, nuestro cuidador. O sea, si mientras nosotros permanezcamos en Él, estamos seguros. ¿Sí? Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nadie. Pero sí, la vida del creyente es difícil. Porque es fácil dejarse llevar por la corriente, ¿verdad? Es fácil hacer lo que los demás hacen. Ahora es difícil nadar en contra de la corriente. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos que ser como los salmones. Siempre ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque los que van a favor de la corriente las aguas se los están llevando. ¿Y dónde los van llevando las aguas? A donde las aguas quieren. A lugares espaciosos, lugares amplios, lugares de perdición. Ahora, el que nada en contra de la corriente, nada hacia dónde, ¿a qué dirección? Hacia lo alto. El salmón sube del mar, nadando en contra de la corriente por el río, hasta subir arriba a las montañas, a desovar allí, porque de allí salió Él. Nosotros salimos de arriba. Para arriba vamos. Pero mientras estemos aquí, tenemos que luchar, pelear y ir en contra de la corriente, porque los demás que quieren que nosotros hagamos todo lo que ellos quieren. Y el enemigo quiere arrastrarnos como arrastra a miles y miles y miles de personas. Por eso Jesús dijo que había solamente dos caminos: uno ancho, amplio, que conduce a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Muchos son los que lo hallan. Y uno estrecho, que va en contra de la corriente, que va hacia arriba, donde hay piedras en el camino, donde hay curvas, donde usted tiene que esforzarse para llegar, porque esto es para valientes. Vamos a estar puestos en pies. El testimonio es impactante que dio el hermano, realmente impactante. Y como dijo él, en esos tiempos el SIDA estaba en sus inicios y no había, hasta hace poco que hay tratamiento y ya la gente puede vivir con él. Pero al principio murió mucha gente. El SIDA es un virus que lo tienen los monos. Y sin embargo los monos no se mueren. Es como el COVID. Los murciélagos tienen COVID permanente en ellos. Viven su vida normal. Son inmunes. Hay muchas teorías de cómo vino el SIDA a los seres humanos, pero ya hoy en día se sabe que todo es manipulación del hombre para reducir la población. Vamos a hablar un poquito en esta noche en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y vamos a hablar de lo que contamina al hombre santo. Ese mismo tema se encuentra en Marcos, capítulo 7, del 1 al 23. Aquí está Mateo 15, del 1 al 20. Santo, mi Dios. Vamos a leer 2 o 3 versos para que tengamos una idea del tema. El tema, santo, mi Dios. Hay 2 temas importantes aquí, que es la contaminación del hombre espiritual. Porque cuando leemos los primeros 20 versos de ese capítulo, a veces se piensa que está hablando del hombre físico, pero la realidad es que es del hombre espiritual. Y también Jesús habla sobre las enseñanzas o doctrinas de hombres.
Y ese es un tema muy bueno para un martes aquí sentarnos y discutirlo y hablarlo. Porque a veces nos dejamos guiar de cosas que aparecen en la Biblia, que son comentarios de los escritores, y nosotros los damos como que son por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos. Santo mi Dios. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo mi Dios. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a darlo. Santo, pueden tomar asiento. Santo, mi Dios. Nos hubiera gustado seguir escuchando a Elías, ¿verdad? Pero esos testimonios nos llenan. Nos llenan y vemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Yo he tenido muchas experiencias hermosas. Y como a esa edad de 11 años también el Señor a mí me rescató de perder la vida. Me iba a caer una plancha de tola de 4 pies por 11 de filo, como a 11 pies de altura. Se le zapó a los tíos míos que estaban bregando, yo estaba abajo. Cuando yo sentí, miro para arriba y veo que la plancha viene para encima de mí, ¡pum!, y caigo yo. Si la plancha me caía encima, me picaba en 2. Yo digo, ¿verdad que Dios es maravilloso? Dios es maravilloso porque realmente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En mi familia, tanto por parte de padre como por parte de madre, nadie conocía el Evangelio. Nadie. Dios me llamó a mí a los 17 años para que yo comenzara esa labor. Yo, como les he testificado a ustedes, yo me crié en un hogar católico espiritista. Y en mi casa lo que se practicaba era el espiritismo. Y eso dice la Biblia que son doctrinas de demonios. ¿Sí? Y yo tengo experiencia con eso. Sé lo que es eso. Me crié en ese ambiente desde mi niñez. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan porque en mi corazón, a pesar de que me había criado en esa doctrina y en esa creencia de los espíritus y los demonios, yo reconocía que dentro del pentecostalismo estaba la verdad. A pesar de que yo me había criado en el catolicismo y había obedecido todas las doctrinas y enseñanzas del catolicismo, me había bautizado, confirmado, había hecho primera comunión, todo lo que se hace, pero yo me sentía vacío. Sin embargo,
como chamaco, nos veníamos ahí al frente de la iglesia, en el barrio donde yo vivía. Yo soy natural de Aguada. Yo nací y me crié en barrio Mamey de Aguada. Yo digo, yo fui de los últimos que nacimos por partera. Yo nací en casa, por una partera. Mis primeros 3 hermanos somos así, mi última hermana no. Mi mamá se vio bien grave para ella. Y yo siempre, yo me sentía vacío. Yo sabía que aquello donde yo estaba no llenaba mi vida. Cuando venía me estacionaba allí frente con un grupito de muchachos frente a la iglesia y comenzábamos a bailar con los coritos y a dejarnos llevar de la música. Yo decía dentro de mí, cuando yo sea viejito, yo me voy a venir para la iglesia pentecostal, porque ellos tienen la verdad. Miren, dentro de mi ignorancia, y a los 17 años, Dios me llamó. Y aquí estamos. Bien, en estos momentos tenemos a Jesús y a sus discípulos. Jesús ya prácticamente estaba ya cerca la culminación de su ministerio. Los escritores dicen, los comentaristas, que esta era la tercera Pascua que había pasado. Los judíos lo esperaban en Jerusalén, en la Pascua. Los judíos, los fariseos y los escribas y los maestros de la ley es lo mismo. Estaban todo el tiempo acechando a Jesús, todo el tiempo, día y noche. Y estaban esperando que Jesús llegara a la fiesta de Pascua. Se quedaron esperándolo porque Jesús no llegó. Jesús tenía otro trabajo que hacer y estaba por acá predicando en Capernaum, cerca del lago de Galilea, y haciendo milagros y prodigios y haciendo lo que vino a hacer, su trabajo, predicar las buenas nuevas de salvación. Pues como Jesús no llegó a la fiesta donde ellos estaban esperando, pues ellos mandaron una comitiva a donde estaba Jesús. Y esta comitiva venía con varios propósitos. Una de ellas era espiar, porque ellos estaban buscando todo el tiempo algo que Jesús hiciera para acusarlo. Todo el tiempo estaban siguiendo a Jesús, viendo todas las cosas que hacía para acusarlo. Ellos en todo momento lo acusaban de ser un violador de la ley. Ellos decían que Jesús violaba la ley todo el tiempo, que no respetaba, que era un violador de la ley. Pero también en esta ocasión vienen a pedirle cuentas a Jesús, porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y usted dirá, eso es bueno, ¿verdad? Eso es una buena práctica, el que uno se lave las manos antes de comer. Y eso me acordaba mi vida de niño. Usted sabe que uno está afuera jugando con tierra, jugando con cajitos y cuando la mamá dice, nene, ya está la comida, véngase, ¿qué hacía uno? Con un hambre verde que le daba a uno, ¿verdad? Pues no había aperitivos como ahora, que hay tanta cosa que hay en la casita, papitas y cajón y cuánta cosa hay, juguitos y cuánta cosa. Antes no había nada de eso. ¿El desayuno qué era? Un poquito de café, 2 galletas con mantequilla. Ese era el desayuno. Y con eso yo me iba para la escuela y estaba, si no me gustaba lo que había en el comedor, estaba todo el día sin comer. Todo el día sin comer. Si tenía chavo, pues iba, cuando bajaba de la escuela, entraba a una tiendita y le decía al dueño de la tienda, don Juan, 3 y 2. 3 chavos de pan y 2 de mantequilla. Medio bollo de pan con mantequilla. Y aquel don abría una lata de mantequilla Mr. Firby, la lata amarilla, con una paleta de madera, o sea, así, al pan. Toma, nene. Y uno se vamos a hartar. ¡Qué vida! Pues bien, cuando mi mamá nos llamaba, nosotros salíamos cogiendo y caíamos en la mesa, ¿verdad? ¿Sabes cómo se lavaba las manos? Nada de eso. ¿Qué era eso? Uno no veía la hora en que llegaba el momento que la vieja de uno sacara un grito por sentarse a comer, porque tenía hambre. Y yo me acuerdo que yo no dejaba ni un granito de arroz en el plato. Ni uno. Hoy en día mi esposa me sirve y yo miro la comida.
esta comida me quita el hambre, no me dan ganas de comer, y siempre dejo. Pero en aquellos entonces no se perdía ni un granito de arroz. Era verdad que a veces las lombrices atacaban, ¿verdad? Y la barriga nos crecía. Hoy en día hay muchas barrigas grandes por ahí, pero es inflamación. Pero en aquel entonces eran lombrices. y nos tenían que dar un purgante. Un purgante para sacarlo. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos habían cogido todas sus costumbres y todas sus tradiciones y las habían convertido en ley. Ellos se creían que eran los más santos, que eran los más santos, que más santo que ellos no había nadie. Al punto que no se mezclaban con la gente común, con los pobres, porque se contaminaban. Hasta ese extremo, hermano. Los líderes religiosos, los que estaban a cargo de enseñar al pueblo y de doctrinar al pueblo. Y cuando hablamos de doctrina, cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra doctrina, es sinónimo de enseñanza. Doctrina es enseñanza. Cuando nosotros hablamos de doctrinar, hablamos de enseñar. Cuando nosotros nos paramos aquí en la escuela bíblica a dar una clase, estamos doctrinando, estamos enseñando. Porque a veces tenemos la mentalidad de que hablamos de doctrina y pensamos en, ¿cómo diría?, conceptos bíblicos que hay que obedecer. ¿Ven? Que son reglas que establece la Biblia. Que sí, las hay y las tenemos que obedecer. Pero en este caso, los fariseos, si no se lavaban las manos 5 o 6 veces, no comían. Ya esos son exageraciones. La costumbre y la tradición de ellos era que se tenían que lavar las manos de 5 a 6 veces. O sea, si llegaba a 4, estaban sucias todavía. Y total, lo que hacían era echarse un poco de agua en las manos y frotárselo en las manos. Y eso lo hacían 5 y 6 veces. Si venían del mercado o estaban en sección allá, tenían que venir y meter las manos dentro de un cubo de agua, allá adentro, hasta las muñecas, y dejarlo ahí un jato, porque para botar la contaminación. O sea, extremos, ¿verdad? Extremos. Entonces, como ellos habían visto a los discípulos de Jesús, que en una ocasión arrancaron una cabilla de trigo y la frotaron en las manos, soplaron la paja y se comieron los granos. Eso lo hicieron en un día de reposo. Y en el día de reposo eso no se podía hacer. Porque el día de reposo es santo, sagrado. Y usted no puede hacer ningún esfuerzo físico. Mire los extremos a donde llegamos. Miren los extremos a donde llegamos. Ahora, si usted hacía eso, y me acuerdo del caso de un hombre que salió en el día de reposo a buscar un canto de leña afuera de la ciudad para cocinar, y cuando regresó lo estaban esperando. ¿Qué le pasó? Lo estaban esperando con piedras en las manos. Entonces el día de reposo se podía coger una piedra para matar a otro ser humano porque había violado una norma, una doctrina, una enseñanza de hombre. Una enseñanza de hombre. En aquel entonces los judíos creían que la saliva sanaba los ojos, las enfermedades de los ojos. Pues como esa era una creencia que había popular en el pueblo, pues el día de reposo usted no podía escupirse en los dedos y pasárselo por los ojos a nadie porque usted estaba haciendo trabajo. ¿Se acuerdan cuando Jesús curó a aquel ciego de nacimiento? ¿Qué hizo? Escupió en tierra, cogió el lodo y se lo untó en los ojos y le dijo: vete al estanque de Siloé y lávate.
Jesús no pudo haber sanado allí al momento, como hizo en otras muchas ocasiones, como lo hizo con Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no molestes. Jesús, ¿qué me gritaba Bartimeo? Tráigamelo acá, a ver qué quiere. ¿Qué tú quieres? Señor, que reciba la vista. Pues, recíbela. ¿Ah? Y la recibió al instante. Pero Jesús quería romper aquellas tradiciones que hostigaban, maltrataban al pueblo, oprimían al pueblo y no tenían ningún beneficio para el ser humano, para el ser espiritual, para la vida espiritual. Entonces, estos fariseos tienen la osadía de venir desde Jerusalén, lejísimo, a pedirle cuentas a Jesús. Vienen a pedirle cuentas a Jesús de por qué los discípulos de Jesús violan la tradición de los ancianos, no lavándose las manos para comer, como ellos decían que tenía que hacer. Porque para los efectos de ellos, si usted no se lavaba las manos, usted estaba pecando. Usted estaba contaminando su cuerpo espiritual, no su cuerpo físico. Para los efectos de los fariseos, el usted comer sin lavarse las manos 5 o 6 veces, como era la tradición y la costumbre, usted estaba pecando y usted estaba contaminando su cuerpo espiritual. Para los efectos de los fariseos. Por eso es que Jesús tiene que entonces hablarle fuerte y ponerlos en su sitio, como siempre lo hizo. Por eso siempre le llamaba hipócritas, porque ellos, de hecho, al principio la palabra hipócrita no tenía el significado que la tiene ahora. Se le llamaba hipócrita a los que trabajaban en los teatros, haciendo obras de teatros. ¿Por qué? Porque ellos en la obra pues eran otras personas, ¿ves? No eran ellos como tal. Por eso era como si tuvieran una doble personalidad. Y eso es lo que originalmente significaba. Pero en el caso de los fariseos, ¿por qué? Porque ellos querían aparentar de que eran santos, los más santos de la tierra, pero eran por dentro, por eso Jesús le dijo sepulcros blanqueados. Porque por fuera estaban muy lindos, muy preciosos, pero por dentro estaban podridos. Había descomposición dentro de ellos estaban podridos, como los sepulcros realmente, que los tenían que pintar de blanco, y de hecho se pintaban de blanco para que en la oscuridad se vieran. Porque si usted se paraba encima de un sepulcro durante la noche caminando, usted se contaminaba. Porque ¿qué hay ahí? No es como ahora. Están bien selladas las tapas, cuando usted lo entierra, sellan la tapa, vuelta redonda, que no salgan bacterias, no salgan nada, o sea, sellan. Antes no era así. Y entonces, si usted se paraba encima de un sepulcro, usted se contaminaba. Pero esa contaminación era momentánea. Al otro día, usted se lavaba la ropa, y por la tarde ya quedaba limpio. Pero en el caso de los fariseos, no era así. Para los efectos de los fariseos, cuando tú te contaminabas, tú contaminabas tu vida, tu cuerpo espiritual. Tú contaminabas tu cuerpo espiritual. Y entonces vienen a pedirle cuentas a Jesús. ¿Por qué tus discípulos están violando los mandamientos de los ancianos? Porque ya habían dejado la ley, la verdadera ley, la ley de Dios, para entonces cumplir la ley y los mandamientos del hombre, la doctrina del hombre. Y ahí Jesús, ¿qué hace? Pero ¿cómo que ustedes vienen a pedirme cuentas a mí de que mis discípulos están violando la ley si ustedes son los primeros violadores de la ley? Ustedes han cambiado completamente la ley. Ustedes dicen ahora, Dios le mandó a Moisés diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra donde vas a morar, ¿verdad? Y ustedes dicen que la persona, el hijo, que dedique su ofrenda o el dinero con que pudiera ayudar a los padres, lo dedique a la iglesia
o lo dé a la iglesia, lo diga que es santo para la iglesia, el dinero con el que podían ayudar a sus padres, digan que no, mira, yo no te puedo ayudar porque este dinerito que yo tengo es para la iglesia, es para pagar los diezmos, es para dar ofrendas a la iglesia, Este dinero yo lo consagré, yo lo hice santo para la iglesia, o sea que no te puedo ayudar, mueres de hambre, pasa necesidades, porque yo no puedo ayudarte, porque yo lo mío se lo tengo que dar a los fariseos, porque esto ya está ofrecido allá. O sea, ellos cogieron, manipularon la ley, manipularon las conciencias, para que usted vea hasta dónde llega el hombre, hasta dónde llegan las enseñanzas y las doctrinas del hombre, cómo cauterizan las conciencias de los seguidores, y eso lo hemos visto de esta gente que se levanta, hace una comuna, se la lleva por allá aparte, y al final matan 400, 300, los envenenan, hacen, y ellos como corderitos se dejan llevar al matadero. ¿Por qué? Porque sus conciencias están cauterizadas. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad. Y como no quisieron creer a la verdad, el Señor dice que los entregó en doctrinas de demonios, de espíritus de demonios. ¿Para qué? Para que se perdieran. Pero son gente que están manipuladas y usadas por el mismo enemigo. Así que ellos le vienen a pedir cuentas a Jesús de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, estaban violando la tradición de los ancianos, pero ellos estaban violando la ley de Dios, la que Dios había establecido, no la que los hombres habían establecido. No ayudando a sus padres. Esto no tiene una enseñanza grande para nosotros. Entonces la Biblia dice que primero son los de la casa. Primero son los que yo tengo a mi alrededor. Y luego los de afuera. Porque si yo abandono los míos y me voy a atender los que no son míos, entonces ¿qué pasa? Los míos se van a perder. Dice, mira, abandona sus ovejas para irse a atender otras ovejas por allá. Y las ovejas de él al garete. Las ovejas de él perdidas, la familia perdida, y él predicando por allá por los montes, por allá por las ciudades. Y su familia abandonada. Son muchos los que han cometido ese error. Son muchos. Y se han ido, y cuando regresan, su familia está completamente destruida. Su esposa ya se buscó otro. Los hijos, mira, en vicio, completamente perdidos, porque no atendimos a nuestra familia. No hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer, que primeramente atender a los nuestros. Y cuando los míos están seguros, entonces yo puedo ir al vecino y darle la mano. Porque yo no puedo dejar a los míos pasando hambre y irme a darle comida a otro allá, cuando los míos no tienen que comer. Yo no puedo ser tan falso de coger el dinero, mandárselo a fulano de tal allá, que predica por allá, a sultano, perencero, mandarlo allá a las misiones, y la gente mía pasando hambre y necesidad. Pues los fariseos no saben con quién se estaban metiendo. Ellos saben que Jesús siempre se la pateaba, porque Jesús los conocía, como decía el hermano Elías. Jesús, y que decía Juan también en el devocional, que Dios no es cardiólogo, Dios es internista. Nos conoce de los pies a la cabeza. Por eso la Biblia dice que antes de que nosotros abramos la boca para pedirle algo, ya Él sabe. ¿Por qué? Porque Él está leyendo y conoce nuestros pensamientos y lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Santo Dios. Pues entonces los fariseos, eso le dice, hipócrita, bien profetizó Isaías sobre vosotros,
Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Apariencias. Apariencias. Ellos vivían de apariencias. Ellos vivían de apariencias. Su lealtad no era con Dios. Su lealtad no era para Dios. Ellos, su lealtad era para ellos mismos. Ellos se glorificaban a sí mismos. Ellos se ensalzaban a sí mismos. Ellos se creían que eran los superiores, los más santos de la tierra. Entonces Jesús le dice, llamó a la multitud, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras, verdad? Le dicen los discípulos a Jesús. Jesús dice, ¿y? Me preocupa eso. ¿Me quita el sueño eso? ¿Qué dice? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Dejarlos. Son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son guías, son ciegos. Y son guías de ciegos. ¿Y qué te pasa? Si un ciego coge a otro ciego por la mano y se van caminando por ahí para abajo, ¿qué va a pasar? Si hay un hoyo más adelante, los dos van a caer dentro del hoyo. Y eso está pasando a los fariseos. Eran guías de ciegos. Ellos estaban espiritualmente ciegos. ¿Por qué? Porque no querían ver. Y por eso Jesús dijo que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni hay peor sordo que aquel que no quiere oír. O sea, los fariseos, viendo las señales que Jesús hacía, el caso del ciego de nacimiento, ¿cuántas veces lo interrogaron? Porque ellos decían que no podía ser. Le llamaron hasta los padres, pero los padres muy astutamente le contestaron. ¿Por qué? Porque los fariseos habían dicho que si cualquiera decía que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Miren eso. O sea, para ellos era más importante ir a la sinagoga que decir que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, que era el ungido de Dios. Entonces le preguntan, llaman a los padres, pero mira, ¿este es vuestro hijo? Sí, ese es nuestro hijo. ¿Y por cómo vio? Bueno, yo sé que es nuestro hijo, ¿cómo vio? Yo no sé. ¿Edad tiene? Pregúntenle. ¿Por qué? Porque no era ningún nene, ya tenía sobre 30 años. Por eso ellos le dicen, ¿edad tiene? Pregúntenle. Porque para los judíos, si usted tenía menos de 30 años, usted no era, su palabra no contaba, no era válida. De 30 años en adelante, entonces usted se hacía un hombre. Y entonces su palabra contaba. ¿Y qué tú dices al que te sanó? Pues que es profeta. Sabemos que es un hombre pecador, pues yo no sé si será un hombre pecador, pero Dios no oye a los pecadores. Y si es un hombre pecador, el milagro que hizo en mí, nunca en las Escrituras se había registrado un milagro similar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de que una persona que nacida ciega de nacimiento, pues recibiera la vista. Ellos no querían ver, ellos tenían su mente cauterizada. O sea, su religiosidad los tenía ciegos. No querían ver más allá de sus narices. Tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios frente a ellos. Y no querían aceptar que aquel era el Mesías, que aquel era el Hijo de Dios. Porque para ellos era más importante su religión. Para ellos era más importante sus costumbres. Cambiaron su salvación por sus costumbres, por doctrinas de hombres, por sus enseñanzas falsas y erróneas. Por eso Jesús dice, déjenlos.
Son ciegos. Son ciegos que guían a otros ciegos y los dos van a caer dentro de un hoyo. ¿Por qué? Porque no quisieron ver ni escuchar la palabra del Señor. Entonces, luego los discípulos, cuando están a solas con Jesús, le preguntan: pero explícanos esta parábola. ¿Qué tú quisiste decir con esto de que la comida va al vientre y del vientre va a la letrina? ¿Qué significa esto? Que lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre espiritual. Lo que usted se come, vamos a darle más leña al fuego. Porque hoy en día nosotros sabemos que si usted se come algo contaminado, usted va a sufrir las consecuencias. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la comida que nos están vendiendo por ahí está contaminada. Y está desnaturalizada, no tiene nutrientes. Pero todo eso está hecho con un propósito. Todo eso está hecho con un propósito. En una ocasión yo di una charla aquí sobre que nosotros pusimos el cabro a velar nuestras lechugas. Yo no sé cuántos se acuerdan. La pasamos muy bien. ¿Se acuerdan, Otto? Yo les enseñé y hablábamos de que nosotros habíamos dejado al cabro velando nuestras lechugas. Porque nosotros dejamos a la FDA, Food and Drug Administration, así que se dice, hermano. En inglés mío es malo. La administración de alimentos y drogas. Nosotros dejamos que ellos se encarguen de nuestra alimentación. Y no sabemos que ellos lo que quieren hacer es acabar con nosotros. Entonces, sabemos hoy en día que si usted ingiere alimentos malos, usted va a sufrir las consecuencias. Pero cuando estamos hablando Jesús de esto, en aquella época la comida era 100% natural. Allí no había químicos, allí no había pesticidas, allí no había nadie que quisiera dañarlo a usted. Todo el mundo, de hecho, cuando yo me crié, nosotros cultivábamos un pedazo de terreno que teníamos y de eso nosotros comíamos, o sea, ahí se sembraba de todo. Y todo, ahí no había abono, ahí no había herbicida, ahí no había nada. Ahí era la mano mía de mi mano, con machete y garabato para limpiar, después a pala picando el terreno, tejonándolo, o sea, un trabajo tremendo. Y después venía mi papá, hacía los hoyos, sembraba yautía, sembraba el guineo, sembraba la yuca, sembraba el ñame. Todo orgánico. Todo libre de pesticidas, todo libre de contaminantes. El único abono que yo llegué a ver a mi padre echarle a una mata era coger una plasta de vaca, echarle en un hoyo y poner un hijo de guineo ahí, echarle tierra y pisarlo. Eso es el único abono que yo llegué a ver a mi papá. Aquí no había contaminación. Y, segundo, aquí se obedecía lo que estaba establecido en la ley. Dios se tomó la molestia, por decirlo así, de decirle a su pueblo, no a los de allá, que se las arreglen como puedan, pero los míos, yo los quiero sanos, yo los quiero puros, yo los quiero limpios, yo los quiero santos. Así que esto que está aquí, ustedes van a comer esto, van a comer aquello, van a comer lo otro. Nadie puede ir por encima de lo que Dios estableció. Nadie, ni Marcos que hace un comentario ahí, ni Lucas que hace otro comentario después, ni Jacobo que hace otro comentario luego, en relación a la comida. Nadie puede ir por encima de lo establecido por Dios. Tenemos que tener cuidado. Jesús le está enseñando a los discípulos que la enseñanza de los fariseos era falsa. Que porque se comieran un pedazo de pan sin lavarse las manos, no se iban a ir al infierno. Que era lo que ellos querían hacerle ver al pueblo. Que si se comían, si no se lavaban las manos 5 o 6 veces antes de coger el canto de pan en las manos, se iban a contaminar a su hombre espiritual. Eso era falso. Porque el canto de pan solo comía, iba al estómago, pasaba por el intestino y llegaba ¿a dónde? A la cloaca, a la letrina. Y cuando yo me crié, eso es lo que existía, las letrinas. Yo me crié en la vida
bien pobrecito. O sea, después fuimos mejorando y después hubo primero la casita era de madera, toda llena de polillas y de comejenes. Y poco a poco fuimos superando hasta tener una casita de concreto. Había que ir a buscar agua al pozo. Llegaron de la escuela, nene, quítese las ropas de la escuela y descanse un ratito que no hay agua, hay que ir a buscar agua. Y la comida era esa. No, nene, no siéntate a estudiar, no hagas asignaciones, no, hay que trabajar. ¿Ah? Y ahí mi hermano y yo, un balde y para el pozo, como de aquí a donde está la farmacia Yarimar. Allá aquí iba a buscar un pozo que tenía por ahí. Y era una halda. Allá abajo a buscar el agua, subirla por las haldas para llenar, hasta llenar un dron de agua. Para tomar, bañarnos, cocinar. Esa vida se vivía placenteramente. Nadie se preocupaba por pillo, nadie se preocupaba por nadie, todo el mundo dormía con puertas abiertas, ventanas, todo el mundo tranquilo y feliz. Se vivía en paz. Y hasta que yo llegué como a los 11 años, 12 años, fue que llegó el agua potable a donde nosotros vivíamos. Había luz. Había luz. Me acuerdo que en mi casa había una neverita que solamente cabía un pollo en el freezer. Era un freezercito así de chiquito. Pero, qué bien la pasaban, ¿verdad? Qué bien la pasaban, ¿no? Y nos divirtieron. Así que, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, lo que va al vientre, a la barriga, al estómago, es lo que sale del hombre. Los malos pensamientos, las maldiciones, la pornografía, la sexualidad, el adulterio, la fornicación, eso es lo que contamina al hombre espiritual. El pecado es lo que contamina al hombre. No lo que entra por la boca. En esos entonces, hoy tenemos que ser más cautelosos. Y esa práctica de lavarse las manos, miren, eso es formidable. Se evitan mucho. Desde que empezó el SIDA, no se me pegó el SIDA, la pandemia, que hemos tenido que estar usando alcohol continuamente, donde quiera que usted va, temperatura y alcohol, y cuando llegamos a la casa rápido lavarnos a las manos. Ya para mí, cuando yo llego a mi casa, si no me lavo las manos inmediatamente, me siento sucio. Para que usted vea lo que son las cosas de la vida. Para que usted vea lo que son las cosas de la vida. Yo llego a casa, puedo hacer una cosa a otra, y digo, ven acá, no me he lavado las manos. Dejo lo que estoy haciendo y voy a lavar las manos. Porque siento como que estoy sucio, porque no me he lavado las manos. Y eso viene de 2 años para acá. Es que vemos con esta. Pero ¿cuántas enfermedades se han eliminado con esto? Tenemos que tener qué cosita esa puesta que a veces nos asfixia, pero ¿cuántas enfermedades ya? Se han eliminado un montón de enfermedades y condiciones. ¿Por qué? Porque estamos usando unas técnicas de salubridad que son beneficiosas, son buenas. O sea que aunque la pandemia se vaya, miren, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas. Porque eso es para beneficio ¿qué? Nuestro, de cada uno de nosotros. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Pues, lo que la enseñanza que nos quiere dejar ver Jesús, a diferencia de lo que querían enseñar los fariseos. Los fariseos querían enseñar que los discípulos y todo aquel que no se lavara las manos 5 o 6 veces se contaminaba y se perdía. Jesús le dice que no sean falsos e hipócritas, que la comida, cuando usted come lo que debe comer y está en buenas condiciones, eso no lo va a matar espiritualmente. Ahora, cuando usted habla de su hermano, cuando usted critica, cuando usted ofende, cuando usted dice palabras deshonestas, eso sí lo mata. Eso sí lo lleva al Seol. Y nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas. Por eso digo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Eso de quizá, tal vez, cuando alguien quiera presionarlo para que usted le dé una contestación,
Nos vemos. Hablamos mañana. No se deje presionar por nadie. No se deje hostigar por nadie. No se deje obligar por nadie. O sea, usted nadie lo puede obligar a darle una contestación o a contestar inmediatamente. No, está bien, voy a hablar con mi papá. Dígale, voy a hablar con mi papá, voy a pedirle permiso a papi. Y vaya, llore a Dios. Porque hay gente que lo quiere meter en aprietos y en apuros. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar este templo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y este templo hay que cuidarlo. Usted no puede tentar a Dios. Hay gente que cree que porque se puso ahí a frente todo lo que le pareció, Señor, mira estos alimentos, bendícelos, ya los santificó. Falso. Si usted sabe que esos alimentos son prohibidos, no los coma. Porque eso sí le puede costar la salvación, porque usted está tentando a Dios. Usted está tentando a Dios. Ahora, usted se sentó a la mesa, alguien quiso hacerle daño, usted oró por esos alimentos, usted puede estar seguro que esos alimentos no le van a hacer daño. Porque he escuchado cuántos testimonios de gente que le han puesto veneno en un café, que le han puesto veneno en la comida. ¿Por qué? Por eso es que uno tiene que tener cuidado donde se mete. Y usted no, nosotros como creyentes no podemos meternos en todos lados. El apóstol Pablo dice que tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero si yo sé que allí no hay nada bueno, ¿para qué yo voy a ir allí? ¿A qué yo voy a ir a buscar allí si yo sé que allí no hay nada bueno? Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos. Así que lo que contamina al hombre espiritual no es lo que entra, sino lo que sale. Cuidémonos. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor.